Aquí en la abadía de Westminster, en Londres, Benedicto XVI hizo historia al ser el primer papa en visitar Inglaterra como jefe de Estado. Este año el Vaticano también marcó un hito al nombrar por primera vez a un papa latinoamericano. En esta edición de La Gran Historia discutiremos las controversias que rodean a Francisco I y cuál será el impacto de su papado en América Latina. El título de papa es un término que se utiliza para denotar al obispo de Roma, quien es el líder de la Iglesia Católica y del Colegio Episcopal, jefe de Estado y soberano del Vaticano. Conforme con la tradición católica, el origen del papado comenzó con el apóstol San Pedro, a quien se le otorgó la dirección de la Iglesia. En marzo de este año, Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el papa número 266 y en el primer latinoamericano en dirigir a la Iglesia Católica. Es la primera elección de un papa no europeo. Y me parece que cuando el papa sale al balcón y dice una primera frase que pareció algo en tono de broma, amigable, dijo, me vinieron a buscar al fin del mundo, tiene un profundísimo sentido. No es casual que lo hayan ido a buscar al fin del mundo. Y cuando hablo del fin del mundo, no hablo de un fin del mundo geográfico. Me parece que los cardenales interpretaron que debe haber, que lo haya, un corrimiento del eje del poder en el mundo. El poder era muy eurocéntrico, también con por supuesto, con la gran fuerza poderosa de Estados Unidos, y hoy esto se está desplazando. La Iglesia entendió eso, que a lo mejor estos grandes centros de poder no están dando las respuestas. Creo que es importantísimo que hayan elegido un papa que viene de América Latina, un papa latino, pero más allá de eso, un papa de una zona emergente. Esto implica que América Latina es un continente en el cual se cree, un continente que está saliendo a flote. De hecho, su economía, aunque no se ha alcanzado la distribución necesaria, está mejorando. Pero, insisto, es una elección que apuesta al mundo emergente. ¿Qué significa para América Latina que el Papa Francisco I sea latinoamericano? Bueno, el hecho de que sea un Papa latinoamericano sí es bastante significativo para Latinoamérica y yo considero para el llamado tercer mundo en general. Es el primer Papa latinoamericano. Antes de él, la mayoría de los papas habían sido europeos, incluso italianos. Creo que fue Juan Pablo II el primero que no era italiano. Y entonces el hecho de que sea un papa argentino, pues es como un gran salto de la tradición que había papal. Entonces creo que va a significar el hecho de que ponga como en el mapa del catolicismo a toda Latinoamérica, que es precisamente el continente que tiene el mayor número de católicos en el mundo. ¿Crees que haya habido una razón política para el nombramiento del Papa Francisco I? Ahorita la Iglesia Católica está pasando por una crisis muy fuerte. Entonces yo creo que va un poco la línea va un poco hacia recuperar la feligresía católica que se ha ido perdiendo por toda esta crisis que existe dentro de la Iglesia Católica. Creo que en Latinoamérica ha habido una pérdida de credibilidad en la Iglesia enorme y yo pienso mucho que va esta línea hacia fortalecer las bases, la feligresía. Y Latinoamérica, como decía, bueno, es uno de los puntos principales del catolicismo. Si es por razones de feligresía, ¿por qué nombrar a un papa latinoamericano y no, por ejemplo, a un papa africano? Bueno, sí hay una feligresía muy fuerte en África, pero yo considero que hay una tradición mucho más arraigada en Latinoamérica. Y también considero que no un papa africano, porque
Tenemos que tomar en cuenta que la Iglesia Católica es muy conservadora todavía, sobre todo los sectores europeos, y creo que el haber elegido a un papa africano hubiera sido demasiado radical. Entonces, pienso que un buen término medio en este caso es el Papa Francisco Bergoglio. Lo interesante aquí también es de que, bueno, es argentino, pero tiene padres italianos. Entonces, digamos que no es tan fuera de la tradición europea y la tradición italiana, digamos, ¿no? Entonces, es como un buen término medio. Término medio o no, el nombramiento de Francisco fue celebrado en el mundo entero y desde Buenos Aires muchos expresaron su orgullo y alegría por tener en el Vaticano al primer pontífice latinoamericano nacido en suelo argentino. Pues me siento muy feliz y contento porque en realidad la Iglesia y el Señor puso un sudamericano como papa. Yo creo que es un cambio muy importante para la Iglesia Católica, porque estamos en una crisis moral que es muy duro y se han ido muchos católicos para otro lado. Y me encanta. ¿Por qué? Primero porque es argentino y segundo me parece que una persona que le va a hacer muy bien a la Iglesia. La Iglesia necesitaba un cambio, la gente lo estaba pidiendo y bueno, le va a costar, pero creo que no le va a temblar el pulso para tomar decisiones. Yo como judía estoy impresionada, conmovida y estoy pendiente de todo lo que va haciendo. No creo en la Iglesia, pero creo que un papa latinoamericano está bueno. Es que el hecho de ser latinoamericano abre nuevas expectativas en la feligresía, que apuesta por cambios desde el Vaticano que impacten tanto en el continente americano como en el mundo entero. Generalmente los jesuitas son personas muy renovadoras, muy de avanzada, así que cambios va a haber seguro. Va a influir básicamente porque tiene la forma de pensar nuestra, entonces las decisiones que tome van a tener incidencia en la región. Que va a haber grandes cambios, eso estoy segura que sí, 100%. Que cada tanto renovarse está muy bueno. Además de las celebraciones y expectativas, el nombramiento del nuevo Papa no estuvo exento de controversias. Su papel durante la dictadura argentina de Jorge Videla en 1976 salió a la luz pública, específicamente las acusaciones de que siendo líder jesuita de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio había abandonado a 2 sacerdotes que fueron secuestrados y torturados por las fuerzas del gobierno de Videla. Sin embargo, el asunto fue pronto desmentido y desechado desde la cúpula de la Iglesia Católica hasta sus más cercanos colaboradores. No ha habido nunca una acusación ni concreta ni creíble contra su persona. La justicia argentina lo interrogó una vez en calidad de persona informada de los hechos, pero no le imputó nunca de nada. Ha habido cantidad de testimonios a favor de lo que actuó Bergoglio. Diría que me remitiría a lo que dice el libro y daría un testimonio personal, que es el de que no hubiera escrito este libro nunca si hubiera tenido la menor sospecha. Lo que explica el entonces cardenal Bergoglio era que cuando se supo la noticia, tanto él personalmente como otros miembros de la Compañía de Jesús se movieron. De hecho, dice concretamente, nos movimos como locos para intentar liberar a estos 2 sacerdotes que finalmente fueron liberados. Existen por el contrario muchas declaraciones mostrando lo que Bergoglio hizo para proteger a muchas personas durante la dictadura militar. Es bien conocido el papel que jugó Bergoglio siendo obispo en la promoción de la concesión del perdón a la Iglesia argentina, acusada de no haber hecho lo suficiente durante la época de la dictadura. Esas acusaciones corresponden a un análisis sociológico de la época de la dictadura y provienen de los movimientos anticlericales de izquierdas, con el fin de atacar a la Iglesia, algo que debe ser rechazado firmemente. En las calles de la capital argentina también se mantuvo el mismo sentimiento de rechazo a las acusaciones contra el Papa Francisco. Sí, que pudo haber estado involucrado en alguna que otra entrega, pero también no lo culpo de alguna manera por eso. Sí a la Iglesia en general, ¿no? O sea, yo creo que cada persona hizo lo que pudo en esa época, lamentablemente, ¿no? Yo escuché lo que hablaban justamente de los que tuvieron los problemas y
ellos dijeron que él no tuvo nada que ver y obviamente siempre van a buscar el pelo al huevo, así que... Me parece que son cosas que cuando uno lo nombran empiezan a revolver cosas del pasado que no tienen nada que ver. Yo no soy quien para juzgar a nadie, solo quiero paz, no más odios. Pienso que fueron calumnias de parte del gobierno, justamente enviadas porque no tienen afinidades ni simpatías, así que provinieron del gobierno, no tengo duda de eso. En este sentido, Claudia Toris, historiadora y miembro del grupo Religión y Sociedad Argentina, explica que el origen de las acusaciones se encuentran en el actual gobierno de Cristina Fernández. Luego de la elección del Papa Francisco y de un primer momento de reacción muy negativa por parte de los sectores más duros del kirchnerismo, que justamente fueron los que sacaron a la luz toda esta controversia y estos debates en torno al papel que habría tenido Bergoglio en la dictadura, que como sabemos a lo largo de sus 10 años de permanencia en el poder, tanto en el gobierno de Néstor Kirchner en primer lugar y luego en el gobierno de Cristina, consideraron a Bergoglio un adversario político de peso. Luego hubo un cambio muy rápido, ¿no? de opiniones, donde evidentemente la orden vino de arriba, directamente de Cristina Fernández, que se dio cuenta que no era conveniente seguir fustigando a Bergoglio, que ya no era más el arzobispo de Buenos Aires, que no era un mero adversario político del kirchnerismo y que ahora ya no representaba solamente al arzobispado de Buenos Aires, ni siquiera a los problemas, quiero decir, que no quedaba encerrado en la problemática interna de la Argentina, sino que ahora el Papa es una figura universal. De hecho, el propio padre, Franz Jalix, envió un comunicado 2 días después de la elección de Jorge Mario Bergoglio como papa, eliminando toda discusión sobre el caso. No puedo comentar sobre el papel de Bergoglio en lo sucedido. Yo me reconcilié con los eventos ocurridos y considero el asunto cerrado. Le deseo las bendiciones de Dios para su gestión. En ese momento Bergoglio, es decir, desde el año 73, era superior de la Orden de los Jesuitas en la Argentina y él va a marcar por su tono bastante moderado y conservador una diferencia importante respecto de lo que fue el comportamiento de la Compañía de Jesús en Argentina, de lo que fue el compromiso social muy sostenido que tuvieron los jesuitas en otros países de la región. Tengamos en cuenta que lo que pasó, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Donde tenemos esta situación en la Universidad Centroamericana, liderada por el padre El Yacurría, que fue asesinado con motivo de su compromiso en la lucha contra la dictadura. No vamos a encontrar este tipo de comportamiento el que en ese momento fuera el padre Bergoglio, superior de los jesuitas en la Argentina. Es decir, en ese sentido yo diría que Bergoglio no tuvo, como dijo el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, no tuvo complicidad con la dictadura, pero sí le faltó coraje. Ahora, en su rol de máximo líder de la Iglesia Católica, Jorge Mario Bergoglio debe enfrentar muchos retos a nivel estructural, ético y moral, entre ellos los casos de abuso sexual. ¿Piensas tú que de repente Francisco I pudiese enfrentar un proceso legal? Bueno, la ventaja de que tiene Francisco Bergoglio es de que él viene como de una tradición diferente. O sea, él no viene como del mismo círculo romano. Él no le debe favores a nadie, digamos. Digamos que el problema con el Papa Benedicto, aunque él trató de cambiar cosas en relación con los abusos, pues también se encontró con pared, porque muchos de aquellos que estuvieron involucrados pues son parte de todo el apoyo que él tuvo a lo largo de su carrera. Entonces pienso que ahí él se vio muy comprometido y no pudo tomar acción. Entonces yo pienso que la ventaja que tiene el Papa Francisco es de que él, digamos, no les debe favores a nadie y que puede tener mucho más libertad de acción. El Papa mismo ha hablado de esto y lo hizo en forma clarísima después de haber asumido su pontificado. Habló de tolerancia cero. Me parece que esto es un mensaje claro, no necesita más agregados. Tolerancia cero con el tema de los abusos sexuales, así que no hay más que añadir a esto, que es clarísimo. Y
El 5 de abril de este año, el Papa Francisco I pidió al Vaticano actuar decididamente y tomar medidas contra sacerdotes envueltos en casos de pedofilia. A pesar de este anuncio, tomado a un mes de su nombramiento como Santo Padre, las víctimas de abuso sexual se mantienen escépticas y esperan decisiones concretas en términos de justicia. El Papa Francisco demuestra que no quiere dar un paso atrás en las directrices. Un punto esencial es que también se instó a las asociaciones de víctimas de sacerdotes pedófilos a que notifiquen obligatoriamente los abusos a las autoridades civiles. Aunque algunos gestos como tomar el nombre de Francisco, llevar su propio equipaje o vivir en un pequeño apartamento sean alentadores, como adultos responsables no podemos conmovernos por esas primeras impresiones positivas y olvidarnos de los niños que están siendo abusados justo aquí y ahora. ¿Qué significa para un niño ser abusado sexualmente y cómo puede esto afectar su madurez? El abuso sexual, físico o emocional es el peor comienzo que un niño puede tener en su vida. Las consecuencias a menudo son de por vida y es por eso que nuestra organización se encarga de ayudar a los supervivientes, a los adultos, a superar los efectos a largo plazo del abuso. Sí, es muy perjudicial para el individuo. ¿Existe alguna diferencia para un niño que el abuso sexual provenga de un cura? Todo abuso es malo, pero el abuso cometido por un religioso como un sacerdote, una monja o algún tipo de representante de una religión tiene añadida una dimensión de maldad, como casi del demonio, ya que el criminal está representando a Dios. Para esa persona, haber abusado de un niño es el peor tipo de delito. Yo mismo sufrí abusos sexuales por parte de 2 sacerdotes católicos cuando era un niño. Esto le añade una dimensión diferente a la forma en que apoyamos a las personas. Sufrir abusos hace que la vida sea muy difícil para la víctima, porque el hecho de que haya sido alguien que representa a Dios les hace sentir muy confundidos. Por eso, mucha gente que nos contacta ha perdido su fe en la humanidad y frecuentemente también su fe en Dios. ¿Qué opina de la posición que ha tomado el Vaticano ante las denuncias de abusos sexuales cometidos por curas? Solo el tiempo nos dirá cómo va a ser la historia del Vaticano, pero desde luego la historia del Papa anterior es que quería mantener en secreto estos crímenes cometidos por sus empleados, si se quiere decir así. Está bien documentado que ni Benedicto ni su predecesor querían que estos temas saliesen a la luz. Si el Papa Francisco será justo, no lo sé. Pero él es el primer jesuita y los sacerdotes jesuitas tienen una noble historia en defensa de los derechos humanos en el mundo. Será interesante ver si Francisco es fiel a su palabra y si vive en la pobreza, la castidad y la obediencia en la que vivió cuando se ordenó jesuita, y si va a tomarse en serio la difícil situación de las víctimas. Que eso es lo importante. La Iglesia tiene que reconocer el gran daño causado por muchos de sus empleados y tiene que repararlo y disculparse, pero tiene que hacerlo ayudando a las víctimas también. Pero una de las mayores decisiones tomadas por el Papa Francisco ha sido la de nombrar a 8 cardenales como consejeros en el gobierno de la Iglesia Vaticana y en el proyecto de revisión de la Constitución Apostólica sobre la Curia Romana. Una cosa importante es que este grupo no tiene ningún poder ejecutivo o legislativo. Está ahí para aconsejar al Papa. Los cardenales ya existen para asesorar al Papa. Esto es solo para hacerlo un poco más sistemático. Es una decisión muy interesante la del Papa Francisco, en el sentido de que está demostrando que se va a tomar esto muy en serio y está dispuesto a consultar a la gente, no solo de Italia o de Europa, sino de todo el mundo. Él tiene 8 cardenales de los 5 continentes, por lo que se lo está tomando muy en serio. No confía en sus impulsos del pasado. Creo que se va a tomar su tiempo y escuchar a todas las partes implicadas en la discusión para saber exactamente lo que está mal y lo que hay que cambiar, para ir paso a paso de una manera muy considerada. Y en cuanto a la reforma de la curia, creo que va a ser difícil, porque se enfrentará a ciertos grupos que no quieren el cambio, gente que lleva muchos años y se va a resistir a modificaciones. Pero creo que el Papa Francisco ha demostrado ser un jefe duro y bastante inflexible en el pasado. Esto ha sido definido revolucionario por las personas, los vaticanistas y los que entienden. Es una manera de gobernar, una diferente manera de gobernar la Iglesia, una manera colegial. Y además es la manera justamente dando importancia y protagonismo a lo más alejado. Estamos saliendo del centro para ir a la periferia, lo ha dicho el Papa de muchas maneras, pero lo ha reafirmado con esta decisión reciente,
innovadora, importante, que seguramente va a tener. Además, una cosa que me parece cabe destacar, es un consejo que se ha creado, no va a empezar inmediatamente. Esto marca una manera de gobernar con grandes ideas, con grandes cambios, pero también con la necesaria cautela. Desde el nombramiento del Papa Francisco I ha habido cambios en el Vaticano. ¿Crees que estos cambios llegan a ser de fondo? El hecho de que el Papa se haya negado como a seguir el protocolo que normalmente rodea como al papado dice mucho. Y el hecho de que haya comenzado a pronunciarse sobre la importancia de las mujeres en la Iglesia, sobre la necesidad de establecer comunicación con el Islam. Creo que esos son ya pasos muy significativos. ¿Qué tanto llegue a haber reformas de fondo? Yo creo que depende mucho de la gente que él elija como asistentes. ¿Me podrías explicar en qué consiste este acercamiento entre la religión católica y el Islam? Desde el Papa Benedicto se ha empezado a reconocer que muchos de los problemas actuales en la política internacional precisamente vienen de esta digamos, estigmatización de lo que significa, de lo que es el Islam y el mundo musulmán en general. Precisamente, todos los conflictos que hoy en día se viven en Medio Oriente, ¿no? Empezando desde la invasión de Estados Unidos en Irak y que se ha desatado desde ahí. Yo pienso que esta línea de precisamente ecuménica del Papa que comienza a plantear, pues va un poco por suavizar esta situación política, por influenciar un poco quizá los procesos de negociación de paz. Aunque aún es muy temprano para predecir que el papado de Francisco I logre cambios profundos en los manejos de la Iglesia Católica, su pasado de humildad y servicio a la feligresía le antecede. Hace 12 años, esto me gusta marcar porque demuestra claramente la coherencia de este Papa. Lo invité como presidente de la Asociación de Corresponsales a hablar de la crisis que se avecinaba en la Argentina. Y la primera pregunta fue, ¿usted va a venir con su auto, lo trae su chofer, le mandamos un coche a buscarlo? Y la respuesta en el 2001 fue, mire señora, no tengo auto, no tengo chofer, no me mande nadie, yo me muevo con los medios de transportes públicos. Entonces lo vimos llegar caminando, vestido como un simple sacerdote, sin ningún símbolo de que ya era cardenal y arzobispo de Buenos Aires. Era la máxima autoridad de la Iglesia argentina. Me atrevería a decir, por lo que ha sido su perfil en el Arzobispado de Buenos Aires, que yo catalogaría como de un perfil conservador moderado, que se va a inclinar sobre todo a estos temas en los que está poniendo el acento hoy en día, que es el tema de la pobreza, de la exclusión social, el tema de los inmigrantes, de la trata de personas, digamos que son un flagelo, digamos, en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en nuestros países del tercer mundo. Considero que siempre va a ser recordado porque es el primer papa no europeo. El hecho de que ha empezado a poner como una línea austera en el Vaticano también dice mucho. Pienso que este Papa viene más con la intención de recuperar como la visión o el rol de un líder religioso del catolicismo, que es ser más como un servidor del pueblo. Y yo espero que lo haga, porque pienso mucho que la crisis de credibilidad hacia la Iglesia Católica de parte de la feligresía viene precisamente de la decepción de ver cómo muchos sacerdotes, cómo muchos líderes de la Iglesia han comenzado a abusar de su poder y se han como completamente separado de la realidad del pueblo. Desde el nombramiento de Jorge Mario Bergoglio como nuevo Papa, se han comenzado a ver pequeños cambios en el Vaticano. Pero ¿será esto suficiente? Lo cierto es que el papado de Francisco I estará bajo la mirada atenta de creyentes y no creyentes del mundo.